puede tomar su asiento, mis hermanos. Tiempos de transición. Hermanos, cuando hay un cambio de gobierno, cuando hay elecciones y gana alguien que no estaba en el poder, se vienen unos tiempos de transición. El gobierno entrante organiza una comisión y el gobierno saliente organiza otra, y empiezan a entregar con antelación al tiempo en que el presidente debe de salir, empiezan a organizar entregas de las principales organizaciones del Estado, de los principales ministerios. Se reúnen las comisiones del Ministerio de Gobierno, de Interior, de todos, de cada uno, y empiezan a poner al día, por decirlo así, al nuevo gobierno de cómo están las cosas. A eso se le llama tiempo de transición. Hermanos, los tiempos de transición de los que yo le quiero hablar esta mañana no son meramente de gobiernos terrenales, aunque sí tiene que ver con el gobierno mundial. Vamos a hablar, hermanos, de los tiempos de transición que se dan entre los espacios que el hombre le llama, o los teólogos le llaman, dispensaciones. ¿Alguien ha oído hablar de las dispensaciones? Dice, algunos han dividido los tiempos desde que el hombre está en la tierra, desde que el hombre fue creado hasta los tiempos finales, lo ha dividido en 7 dispensaciones. Una tras la otra, la primera dispensación, segunda y tercera, hasta llegar a la 7ª. Y yo quiero hablar en esta mañana de las últimas 2 dispensaciones. De la dispensación de la gracia, que es en la que estamos, y la dispensación del milenio. La dispensación del milenio está precedida de 2 eventos muy importantes. Uno de ellos, que usted ya lo conoce, y espero no se aburra de que se le hable, de que Cristo viene. Uno de esos eventos es el rapto de la iglesia. ¿Cuántos creemos que Cristo viene por su iglesia? Es la esperanza de los cristianos. Y cree usted y yo somos cristianos. El otro evento que se espera antes del milenio es la tribulación, la gran tribulación. La que muchos hemos oído y hemos hablado muchas veces de la gran tribulación. Y oiga, mire, la gran tribulación son juicios que Dios va a derramar sobre esta tierra, sobre las personas impías, sobre aquellas que durante toda su vida oyeron de Dios, pero no quisieron nada con Dios. Esos 2 eventos preceden al milenio, que es la última de las dispensaciones. Pero yo quiero hablar esta mañana de esos tiempos de dispensación, porque, hermanos, las dispensaciones no terminan de golpe. Por ejemplo, ayer era la dispensación número 4 y hoy comienza la dispensación número 5. No, no es así. Hay un tiempo en que las 2 dispensaciones se juntan y comienza la parte final de una y la parte inicial de la otra. Y yo quiero que nos vayamos a través de algunos versículos bíblicos y nos demos cuenta en qué parte nos encontramos. Porque sí es cierto, estamos en la parte final de la dispensación de la gracia, pero estamos ya en los principios de la 7ª dispensación. Y esto es para que nos alertemos. El objetivo principal de esta pequeña reflexión, no le voy a llamar sermón, no le voy a llamar estudio bíblico, de esta pequeña reflexión, es que nos demos por avisados en qué tiempo de la historia nos encontramos y que despertemos. Porque no es posible que en estos tiempos la iglesia siga dormida. No es posible que en estos tiempos la iglesia sigamos viviendo una religiosidad. No es posible que en los últimos tiempos sigamos dormidos y acomodados. Mi pastor decía, mire, se hizo el trabajo para la vigilia, pero hubieron bastantes sillas, ¿verdad, pastor? Me pasó por la mente en aquel día, en el día de la vigilia, el pasaje de Isaías cuando le habla a los huesos secos. ¿Tendrán vida estos huesos secos? Yo dije, Señor, un día estarán llenas las sillas. Y si les profetizamos a las sillas, porque Dios le dijo a su siervo Ezequiel, profetiza a estos huesos y tendrán vida. Le profetizamos a las sillas y un día van a estar llenas. Y ojalá que cuando estén llenas haya alguien acá que anuncie la palabra de Dios. No vaya a ser que estén llenas cuando ya la iglesia
de la presencia de Dios. Porque entonces dice, andarán errantes buscando palabra de un lado a otro y no la hallarán. Hoy es tiempo, aún podemos acercarnos a nuestro Dios porque aún estamos en la gracia, hermanos. Marcamos la era cristiana desde el año 0, pero en sí la gracia no se manifiesta sino hasta 30 años después. Si lo situamos como el año 0, no 3 años antes ni 3 años después, no. Si lo marcamos como el año 0, la gracia comienza a manifestarse en el año 30. Pero el precursor de la gracia ya había nacido, ya estaba en medio de nosotros. No nosotros porque hace 2000 años, pero quiero hablar al género humano, a esta generación. Ya estaba. Cristo ya tenía 30 años que estaba, había crecido, pero su ministerio no se había comenzado a desarrollar. Ojo, voy a hacer una comparación y le voy a asegurar y le voy a decir, oiga, el personaje del que tanto se habla en los cristianos en las iglesias cuando hablan acerca de la gran tribulación, posiblemente ya está en medio nuestro. Lo que pasa que aún no ha llegado el tiempo en que se manifieste. ¿Y saben de quién hablo, verdad? Amén. ¿De quién, pastor? Del anticristo, de la bestia, pues. No, no es un animal. No. Por lo que va a hacer, la Biblia le llama bestia. Por lo que va a hacer, por lo que tiene predestinado a hacer, la Biblia le llama bestia. Y le digo, con toda seguridad es posible que este personaje ya está, ya nació. Lo que pasa que aún no se ha dado el tiempo para que se manifieste. Nuestro Jesús ya estaba en el año 0, en el año 10, en el año 12, 15, pero se esperó hasta el año 30 para que su ministerio comenzara a desempeñarse. Ahora bien, comienza a manifestarse las acciones de la gracia, pero la dispensación de la ley todavía estaba vigente. Amén. Por eso todos los milagros que Jesús hacía eran juzgados por los expertos en la ley. ¿Sí lo entendemos o no lo entendemos? Mire, en la ley habían excepciones para poder acercarse a Dios. Vaya conmigo a Levíticos, capítulo 21, versículos del 16 al 22. Dice, y Jehová habló a Moisés diciendo, habla a Aarón y dile, ninguno de tus descendientes por sus generaciones que tenga algún defecto se acercará para ofrecer el pan de su Dios, porque ningún varón en el cual haya defecto se acercará. Varón ciego, cojo, mutilado, sobrado, varón que tenga quebradura de pie o tortura de mano, o torcedura de mano, o jorobado o enano, que tenga nube en el ojo, que tenga sarna o empeine, o testículo magullado, ningún varón de la descendencia del sacerdote en el cual haya defecto se acercará para ofrecer las ofrendas encendidas para Jehová. Hay defecto en él, no se acercará a ofrecer el pan de su Dios. Eso era en la ley. Eso era en la ley. Había una serie de requisitos, una serie de señales que marginaban a que aquellos se pudieran o tener un acercamiento con Dios. Pero si nosotros comenzamos a darnos cuenta del ministerio de Cristo, en Cristo todos aquellos que estaban marginados en la ley podían acercarse al Padre. ¿Amén o no amén? Todos aquellos que de acuerdo a la ley no podían acercarse a las cosas santas, en Cristo sí pudieron acercarse. Amén. ¿Se acuerdan ustedes de aquella mujer que según la ley debía morir? Maestro, le dijeron, la hemos encontrado en el pleno acto del adulterio y de acuerdo a la ley, esta mujer debe morir. Era de acuerdo a la dispensación de la ley. Pero como había tiempo de transición de la ley a la gracia, se aplicó la gracia. Y le dijo a aquel que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y cada uno, dice, tocado por su conciencia, se dieron cuenta que aquella mujer era pecadora, pero que también ellos, por lo cual no tuvieron
la solvencia moral para tirar piedras. Aquella mujer que debía morir según la ley, según la gracia, tenía vida en Cristo Jesús. No sé si me están entendiendo. La ley entrelazándose con la gracia. Amén. La ley entrelazándose con la gracia. Un tiempo de transición. Hermanos, en la ley, el que tenía lepra debía de vivir alejado de la congregación de los hijos de Dios. Debía vivir fuera del campamento. Cuando un leproso intentaba acercarse a Cristo, todos lo alejaban. Porque de acuerdo a la ley, ellos no podían acercarse a alguien que estuviera sano. Si alguien estaba aproximándose a ellos, ellos de lejos tenían que gritarle: hoy no te acerques porque tengo lepra, aléjate. Mire, y en la gracia, los que en la ley eran marginados, en la gracia tenían cabida. No sé si me entiende. Yo quiero que me entienda eso, que las dos dispensaciones estaban prácticamente, una en la parte final y otra en la parte inicial. Y el Señor se acercaba a los leprosos y ellos sanaban. Se acercaba a los ciegos que estaban marginados de la gracia de Dios, pero en la gracia de Cristo estaban acercando y recibían sanidad. Los cojos, aquellos que no podían andar y por cual eran marginados de las cosas de Dios, en Cristo podían acercarse. Y no se olvide, Cristo era el camino al Padre. Y aquellos que de acuerdo a la ley no se podían acercar a Dios, en Cristo Jesús sí se pudieron acercar. Hermanos, el tiempo de la ley termina vaya al versículo de Juan, capítulo 19, 30. Allí se da algo especial. Ahí se da algo especial, hermano, y ahí es donde termina la dispensación de la ley y comienza en verdad el tiempo de la gracia, el cual ya está terminando. Mire, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. En otras palabras, hecho está. Terminado, se terminó, se pagó el precio de la redención, de la suya, de la mía y de los que han de creer. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó su espíritu. Hermano, es allí donde finaliza el tiempo de transición de la ley a la gracia. Y dice la Biblia, narra que cuando Jesús hubo inspirado, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba hacia abajo. Eso significa, hermano, que el trabajo sacerdotal de la ley ya no era necesario. Eso significaba que si antes era necesario que el sacerdote intercediera por el pueblo, a partir del sacrificio de Cristo, la ley quedaba a un lado y empezaba la época de la gracia, donde cualquiera que quisiera tener una comunión con Dios podía hacerlo de forma personal. No sé si me entiende. Por eso el velo, hermanos, dividía el lugar santo del lugar santísimo. Al lugar santo los sacerdotes podían llegar todos los días a poner el pan de la preposición, a encender la lámpara. Ellos podían llegar ahí. Pero cruzar ese velo, cruzar esa cortina y pasar al lugar santísimo solo se podía una vez al año. Y era cuando el sumo sacerdote entraba a pedir y a ofrecer un sacrificio y pedir perdón por todo el pueblo. Pero cuando Cristo murió, se terminó, el velo se rompió y entonces significaba apertura de la gracia para todo el mundo, no solo para unos. Todos podíamos entrar. Hermano, a partir de entonces se empieza a anunciar que en Cristo hay salvación. Y seguimos anunciando. Seguimos anunciando que en Cristo hay perdón de pecados. Que aquellos que no alcanzaban redención de acuerdo a la ley, de acuerdo a la gracia, hay oportunidad de salvación para usted y para mí. Que no importa el tipo de pecado, la Biblia dice de que mientras hay vida hay esperanza, y mientras usted puede expresar con su boca, mientras usted puede confesar el nombre de Cristo, hay oportunidad de salvación para su vida. Mire, qué bonito
que echar mano de la salvación esté tan cerca de nuestra vida y de nuestro corazón. Porque precisamente vamos a hablar cuando la gracia termina. Hermanos, cuando la gracia termina significa que la oportunidad de salvación que ahorita hay y que ha habido durante estos 2000 años atrás, esa oportunidad se termina. En primer lugar, las promesas que Dios ha hecho se han cumplido y se van a seguir cumpliendo las que faltan. Cristo había sido anunciado, el nacimiento de Cristo había sido anunciado por sus profetas y habían ciertos eventos que debían de cumplirse para el nacimiento de Cristo. Cuando Cristo nació, ¿hubieron señales o no hubieron señales? Dice la Biblia que una estrella en el cielo apareció anunciando el nacimiento de un rey y que por cierto guió a aquellos estudiosos y entendidos en la materia a acercarse a donde estaba Cristo. No, no es Navidad todavía, después vamos a hablar de Navidad. Un coro de ángeles les anunció a unos pastores y anunciaba que Cristo había nacido. Hubieron señales del nacimiento de Cristo. Hubieron señales, hermanos, y el nacimiento de Cristo se dio de acuerdo a lo que los profetas habían anunciado. Dios a través de sus profetas había anunciado el nacimiento de nuestro Señor Jesús, pero pocos creyeron. Dios a través de sus profetas ha anunciado también el fin de las cosas, pero también pocos creemos. Pero no importa, hay profecías que no están condicionadas a que usted y yo creamos. Creamos o no, la profecía se va a cumplir. Hermanos, cuando Cristo, antes de partir, los discípulos se les acercaron y le dijeron: Señor, ¿qué señales habrán de tu venida y del fin del siglo? Miren, nuestro Señor Jesús no dio fechas, como tampoco había fecha exacta del nacimiento de Cristo. Habían señales, pero no fecha exacta. No había un libro en el Antiguo Testamento que dijera: en el año tal va a nacer el Mesías. No, se había anunciado y la palabra se cumplió. Hoy no se anuncia la fecha exacta en que Cristo viene por su iglesia, pero hay señales. Jesús le dijo: señales iban a haber acerca de su venida y del fin del siglo. Y no podemos negar, miren, nuestro Señor Jesús, el versículo que leímos de base para nuestra meditación, dice: de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. Tales cosas. Las señales que se están cumpliendo, hermano, no crea que son porque a las personas se les antoja. No, son ya parte de las profecías finales. Son cosas que estamos viendo que nuestro Dios está anunciando a las mentes despiertas, a los corazones con sabiduría, a aquellos a los que Dios ha llamado por su nombre, para que comiencen a avivar la vida espiritual y prepararse para el encuentro con nuestro Dios. Amén. Mire, le digo, el tiempo de la dispensación de la gracia no sé cuándo va a terminar, pero le puedo dar fechas en que ya prácticamente comenzó la dispensación del milenio. Y le voy a poner ejemplos, a lo mejor no bíblicos, pero sí históricos. 1948. ¿Qué fue lo que pasó en 1948? Algo tan importante para el pueblo cristiano. Un pueblo que durante estos 1000 años atrás no existía. Un pueblo del que sí la Biblia habla en el Antiguo Testamento. Pero a partir del año 70 de esta era, ese pueblo fue dispersado completamente en toda Europa, en Asia e inclusive hasta en América y otros continentes. No existía ese pueblo. Pero una serie de eventos, como lo que sucedió allá en Babilonia, cuando el tiempo se había cumplido en que la cautividad de Judá debería terminar y ellos debían volver a su tierra, se despertó el espíritu del rey Ciro y puso en él el deseo y dijo:
alguien de Israel que tenga la intención de regresar y volver a su tierra, que lo haga. De la misma manera, hermanos, durante del año 70 hasta 1940, vamos a decir así, Israel no existía absolutamente para nada. Solo en las historias, solo en los relatos bíblicos. Pero como tal, Israel no existía. Estaba diseminado, estaba dispersado en todo el mundo. Pero vinieron una serie de eventos que hizo de que aquel pueblo empezara a pensar en volver a su tierra, en volver a organizarse, y no era porque ellos querían, es que las profecías se iban a cumplir. En 1945, del 1939 a 1945, se da lo que la historia reconoce como la Segunda Guerra Mundial, y donde prácticamente el pueblo de Israel casi es eliminado en una totalidad. Pero siempre, si usted estudia la palabra, cuando Dios entregaba a su pueblo en manos de sus enemigos para la destrucción, Dios siempre se guardaba un remanente. Amén. Y Dios se guardó un remanente que estaba dispersado en todo el mundo, de muchos lugares. Mire, ser judío en los tiempos de la Segunda Guerra Mundial era delito de muerte. Aunque usted no tuviera nada con sus hermanos y con sus vecinos, y aunque haya estado mucho tiempo viviendo con ellos, de repente se levantó un odio hacia los israelitas que hacían que toda la gente se levantara enardecidos contra ellos. Eso hizo, hermanos, que los sobrevivientes de la Segunda Guerra Mundial no tuvieran otro lugar a donde ir más que a su tierra. Si leemos la historia y los documentales, vamos a ver que aún los países que supuestamente eran amigos y eran aliados de Israel, le cerraron las puertas. Aquellos barcos que iban llenos y repletos de judíos a Inglaterra, a Estados Unidos, a otras partes, les decían: aquí no tienen cabida, aquí no caben. ¿Sabe cuál era la idea principal? ¿Sabe usted cuál era el propósito? Que se volvieran a su tierra, porque ahí Dios se iba a volver con su pueblo. Esa era la idea. Regresen a su tierra, no la idea, ese era el propósito. Si les hubieran abierto las puertas en esas partes del mundo, hubieran seguido dispersos y la profecía hubiera tenido que esperar más. Sin embargo, ya era el tiempo, y a partir de 1948, estas personas del grupo que había entendido y que habían sido llevados ahí por Dios se declaran como un país, se declaran como un estado, con todas las de la ley. Ahora, ¿por qué decimos que Dios se volvió a este pueblo? En 1948 se da la primera batalla militar, la primera guerra de Israel contra sus vecinos. Se le conoce como la guerra de instalación. Y sabe, le habían asignado un pequeño pedazo de tierra, y en esa guerra de instalación, a donde sus enemigos decían: lo vamos a aniquilar ahorita que se empiezan a reorganizar. Ahorita es tiempo que lo aniquilemos. ¿Sabe qué? En lugar de ser derrotados, salieron victoriosos y conquistaron más tierra. 1948, 1946, otra guerra árabe-israelí. En venganza de la anterior, se alzan otra vez otro grupo de países árabes contra Israel, y hoy sí los vamos a hundir, hoy sí los vamos a acabar. Y mire, nuevamente aquel país con un ejército muy pequeño y sin muchas capacidades, vuelve y en lugar de salir derrotado, sigue victorioso y conquista más tierras. 1967, la guerra de los 6 días. O la guerra del agua, como él le conoce. Una vez más, una conflagración de países árabes se levantan con Israel, inspirados por la sed de venganza de las últimas 2 derrotas, con una capacidad militar mucho más grande que la de Israel, pero no habían entendido que Israel no está peleando solo, y creo que todavía no lo han entendido. Israel, en lugar de ser derrotado, vuelve a salir victorioso y a tomar más territorio. 1967, la guerra de los 6 días. Vuelve una vez más en 1973 en la guerra de invierno, o conocido como la guerra de Yom Kippur. Hermanos, y los países cambian la estrategia. Ya habían visto que no les funcionó en el 48, en el 56, en el 63, cambiemos de idea.
Ajá, ¿y ahora qué? Agarremos los dormidos. Y se va a la conocida guerra de Yom Kippur. ¿Por qué? Porque era el día de Yom Kippur, en hebreo el día de consagración. Todo el pueblo de Israel, el día de consagración era en verdad de consagración. Apagaban toda la tecnología y se dedicaban a adorar. No como nosotros, que el teléfono todavía creo que lo anda en vibrador, no sé. Por si me llaman. Otros creo que todavía en el culto estamos revisando ahí a ver si nos ha caído la clave. Tranquilo, la bendición va a llegar en su tiempo, no se preocupe. Amén. Ellos se desconectan de todos. Y sabe, sus enemigos ya los habían estudiado. Aquí los agarramos dormidos, dijeron, figurativamente. Cuando Israel se vino a dar cuenta que sus enemigos lo estaban atacando y lo habían invadido, sus enemigos ya habían cruzado 15, 20 kilómetros fronteras adentro. Dice la historia de los que estaban al frente en esa ocasión que ellos sí tuvieron temor de ir a una diáspora nuevamente. Ellos sí dijeron, hoy nos tocó abandonar nuestra tierra otra vez. Pero ¿sabe qué? Una vez más Dios le dio la victoria. 4 guerras en menos de 30 años. Hermanos, militarmente, humanamente, Israel no habría sobrevivido ni a la primera. Oiga, de estas victorias no están en la Biblia. En la Biblia están como Dios le dio la victoria sobre los filisteos, como le dio la victoria sobre los amorreos, sobre los cananeos. Sí, eso sí lo va a encontrar en la Biblia. Pero la historia moderna de Israel necesitamos detenernos un poco y estudiarla para ver que el Dios que le dio la victoria a ese pueblo se ha vuelto a ellos. Dios se ha vuelto a su pueblo, se acordó del pacto de Abraham, se acordó del pacto de Isaac, se acordó del pacto de Jacob y se ha vuelto a su pueblo. Y si se ha vuelto a su pueblo, eso nos está anunciando a nosotros que el tiempo de la gracia está a punto de terminar. Y si está a punto de terminar, significa que los dos grandes eventos que marcan el inicio de la última dispensación de esa tierra están a punto de suceder. El rapto y la gran tribulación. Hermanos, no pensemos que las cosas están a años. Quiere que le diga algo. Para que las cosas cambien, a Dios no le va a costar más de un abrir y cerrar de ojos. Para nosotros 10 segundos son suficientes para que nuestra realidad que ve nuestros ojos cambie. ¿No lo cree? ¿Qué le parece a usted un terremoto de grado 9? ¿Cuántos segundos necesitaría un terremoto de grado 9, de grado 10 para cambiar toda la topografía de un área? ¿5 segundos? Creo que 10 es mucho, ¿verdad? Hermanos, para que la realidad que estamos viviendo cambie, no crea que necesitamos 20 años más, 30, 40, 50 años más. Fíjese de que cuando el tiempo para que Israel tomara la tierra prometida se cumpliera, cuando ya se había cumplido, dice que habían sobrevivientes de la generación incrédula. Y dice la Biblia que la mano de Dios se agravó contra ellos para que murieran rápido y dieran paso a la nueva generación. Dios cambia las cosas en un abrir y cerrar de ojos. No pensemos, hermanos, que tenemos tiempo. No, ya no tenemos tiempo. Si usted pensó que la venida de Cristo faltaban años y meses, yo le voy a decir en una forma operativa, faltan horas y quizás ya ni horas, minutos en el reloj de Dios. Ya no sigamos jugando. La era, ¿cómo se llama? La dispensación final comenzó aproximadamente hace unos 70 años. Lo que significa que es poco tiempo lo que nos queda a nosotros como iglesia. Pueblo de Dios, ya no siga durmiendo. Ya no siga usted acomodado. Oiga, yo sé que tienen anhelos, jóvenes, yo sé, adultos, yo sé que tenemos anhelos todos. Pero por un momento meditemos en la oportunidad que Dios nos está dando. Por un momento empecemos a meditar que los tiempos están terminándose y que tenemos que dar cuenta de nuestra vida y nuestra alma delante de nuestro Dios. Estos tiempos de transición están a punto de culminar.
Esta palabra venía para esta congregación hace, creo, 15 días. Pero por alguna razón no pude traerla ese día. Pero hoy se las traigo a ustedes. Congregación, Dios nos está hablando. Y qué bien que usted está acá para poder escucharla. Medite en esta palabra. Deténgase un poquito a estudiar lo que está pasando y dése cuenta que ya no tenemos tiempo. Cristo está a las puertas. Padre, gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús por hablar a nuestras vidas.